¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar como siempre hasta donde usted se encuentra. Qué bueno que le dio clic. Sí, qué bueno que le dio clic a este video porque hoy usted conocerá a José, el esposo de María, el llamado Padre de Jesús. Veamos qué dice la Escritura. Hoy estaremos hablando bajo el tema José y María, un solo propósito. En Lucas capítulo 3, versículo 23 dice la Escritura: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de unos 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Si hubiéramos comenzado esta reflexión preguntándole si sabía quién es el padre de José, el esposo de María, probablemente usted no lo sabría, o probablemente sí. La Biblia nos enseña en este versículo que José es un personaje terrenal perteneciente al pueblo de Israel, engendrado por Elí y traído al mundo por una mujer igualmente terrenal. Con esto quiero decirle que José es un hombre igual que todos los seres que habitamos sobre la faz de la tierra. Escogido por Dios, por supuesto, escogido por Dios, pero con un solo propósito: traer al Salvador al mundo. José el hombre, José el carpintero, como le llamaba la gente, nacido de mujer y engendrado por un hombre. En Mateo capítulo número 13 dice la Escritura: ¿no es este, en el verso 55, no es este el hijo del carpintero? Note la forma en que la gente se expresaba de José. Es decir, no es que fueran despectivos, no es que fueran groseros, no, sino que simplemente ellos hacían referencia a José como lo conocían en su comunidad. José era el carpintero, como hoy conocemos muchos hombres y mujeres que tienen un oficio o que tienen una profesión y nos referimos a ellos por su profesión o por su oficio sin que esto sea despectivo. Pero esto es importante, por supuesto que es importante, porque cuando nosotros lleguemos a la fe, debemos entender en quién está puesta nuestra fe. Dicho de una manera muy clara y contundente, ¿pondrá su fe en un hombre o en una mujer nacido y nacida de mujer con un oficio terrenal? ¿O pondrá su fe en Dios, que hizo los cielos y la tierra? Por eso es importante este versículo en referencia. Luego continúa diciendo: ¿no se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? José y María, un solo propósito. José y María forman una familia, y de esa familia, después de Jesús, en el contexto bíblico que leemos, le nacen más hijos y más hijas a José y a María. Esta no es una opinión personal. Esto es la lectura del versículo que se encuentra en el capítulo 3 de Lucas, número 55. Ahora, en Mateo capítulo número 1, verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos de nuevo, porque esto es importante en este mensaje que estamos compartiendo. Rogamos a Dios que sea tan claro para usted como nosotros lo pretendemos, que usted pueda ver a la luz de la Escritura a José y a María desde el punto de vista bíblico como
la pareja cuyo propósito de Dios fue en ellos engendrar a Jesús, que sería el Salvador del mundo. Jesús llamado el Cristo. Y Jacob, dice el verso 16, engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. José, descendiente del linaje de David. En el contexto hebreo, el linaje es dado por el hombre. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y de ahí viene toda esta descendencia hasta llegar a José y terminar en Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Esto usted lo encuentra en Mateo capítulo número 1. Así es como comienza la genealogía. Esto es importante. La genealogía del pueblo de Israel está basada en los hombres, no en las mujeres. Con esto quiero decir que el propósito de la Virgen María fue darle un cuerpo a Jesús para presentarlo al mundo con un cuerpo humano y con una descendencia espiritual o una descendencia real o una descendencia divina, porque además de que Jesús es el hijo de David, también es Jesús el Hijo de Dios. Y por haber dicho esto, lo crucificaron. En Lucas capítulo número 1, en el verso 26, la Escritura dice: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Escuche ahora. Esta descendencia es importante. Por eso es que nosotros tenemos que venir a la Escritura para saber cómo está fundada nuestra fe. Cómo es que nosotros direccionamos nuestra fe y decimos: es que yo creo en. Sí, está bien, tú crees en, pero la Biblia te dice que creas en él, ella o alguna cosa o alguien a quien se le ha asignado una deidad, una santidad, ya sea en el contexto masculino o femenino, o usted tendrá la ocasión, la oportunidad, el deseo de ver cómo orientar su fe bíblicamente de forma correcta. Esto es lo que pretendemos con este mensaje. Entonces, José es descendiente del rey David. José hebreo, José israelita, José un hombre como usted y como yo, escogido sí para un propósito diferente al propósito que Dios puso en su vida y en la mía. Verso 28, el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, le anunció que sería la madre de el Hijo de Dios. Sería la madre de un hijo y le pondrían por nombre Jesús. En Mateo, capítulo número 1, versículo 19, dice la Escritura, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo,
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta última expresión es importante. José recibió a María cuando ella fue dispuesta para engendrar a Jesús. Ella no había tenido esa intimidad con José. José, al ver este acontecimiento, quiso dejarla secretamente, pero el ángel le reveló a José el propósito de Dios en él y en María, y le dijo que no la dejara. Bien, en ese último versículo, después de que María da a luz a Jesús, María y José forman una familia. Esta será nuestra siguiente entrega si Dios lo permite. Y tienen más hijos e hijas, como leímos al principio. Ahora vemos a José, buen padre y obediente a la ley de Moisés, dada por Dios a los hebreos. Lo voy a repetir de nuevo. Vamos a ver a José, un padre bueno, un padre recto, un padre obediente a la ley de Dios dada a Moisés. Con esto quiero decirle que José, el esposo de María, el padre de José, no tiene deidad alguna bíblicamente hablando. Tiene propósito, pero deidad o poder como José, como esposo de María, como padre de Jesús, no la tiene. Porque ese hombre llamado José fue un buen padre y fue un hombre obediente a la ley que Dios le dio a Moisés. Esto significa que Dios siempre está y estará, no solamente por encima de José, sino por encima de todos los hombres nacidos de mujer que habitamos el mundo entero. En Lucas capítulo número 2, en el verso 41 dice la escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Note esto: José y María, obedientes a la ley de Dios dada a Moisés, estaban sujetos, estaban sumisos y eran obedientes a las leyes de Dios. Por lo tanto, Dios está por encima de ambos, por encima de los dos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Este contexto es fundamental para que nosotros podamos entender la figura de José, la figura de María y el contexto que Dios tiene para los dos. Obedientes los dos a la ley, van a celebrar la Pascua a Jerusalén. Termina la celebración y ellos regresan a casa porque iban en compañía de mucha gente. Cuando ellos notan que Jesús no estaba en medio de la compañía, ellos vuelven a buscarlo. Ahora note ese versículo. Verso 49. Entonces Jesús le responde a la actitud que José y que María habían tomado como él, en represalia de lo que había hecho sin avisarles a ellos. Incómodos, molestos, como todo padre y como toda madre, probablemente enojados, no lo sabemos porque la Biblia no dice eso. Sin embargo, dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? Estaba un poquito desencajada, no sé si molesta, no es la palabra que yo quisiera usar, desencajada. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban angustiados porque lo buscaron en medio de la multitud y no lo hallaron y estaban angustiados. Y cuando lo vieron, esa angustia se reflejó en su rostro y en su voz y en el tono de su voz. Y probablemente en su cuerpo también. Y Jesús responde con mucha calma y queremos dejar en usted estos últimos versículos para que los guarde en su corazón y que esta palabra cobre vida en usted y pueda entender el propósito de Dios con José y con María. Más allá de eso, son opiniones humanas, son estrategias religiosas que quieren darle a José y a María un estatus divino que la Biblia no se los otorga. El propósito de ellos era tener a Jesús en medio de ellos para que Él creciera y en el momento en el que tendría que ser revelado su ministerio, ocurriera lo que usted y yo sabemos. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, usted aquí tiene que hacerse una pregunta, tiene que espantarse y decir, ¿cómo, Jesús? Pero José es tu papá. ¿Cómo dices que en los negocios de tu padre me conviene estar? Hablas de la carpintería, que José es carpintero. No. En los negocios de mi Padre me conviene estar, en los negocios de mi Padre celestial, en los negocios del Dios que hizo los cielos y la tierra, en los negocios que Él me dispuso, en los negocios del que me dio un cuerpo de hombre para ser sacrificado en la forma de cordero y perdonar al mundo de sus pecados. En esos negocios de ese Padre que es mi Padre, me conviene estar. Muchos judíos en ese tiempo y muchos hombres en ese tiempo no entienden esta expresión de Jesús y por esta expresión de Jesús lo crucificaron porque Él decía ser el Hijo de Dios. Y verdaderamente lo es, pero nosotros no logramos entender la dimensión y la proporción bíblica para poder recibir el mensaje correcto y exaltar de esta familia, exaltar de esta pareja a Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros. Como María y José no lo entendieron, mucha gente no lo va a entender. Porque la religión
echó raíces en el corazón del hombre. Porque los argumentos humanos pesan en la conciencia y en la sabiduría humana. Porque las conclusiones, porque las tesis, porque las teorías con argumentos humanos de los hombres para exaltar la persona de José y de María han ganado terreno en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que el primero de los mandamientos o el mayor de los mandamientos dados y establecidos y escritos en la palabra de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando decidimos amar a Dios, decidimos obedecerlo. Y cuando decidimos obedecerlo, entonces hacemos lo que Él nos dice que hagamos. El único propósito de José y de María en este contexto bíblico es de ser la familia de Jesús. Veamos todo en este contexto y dejémosle la honra y la gloria al único que la merece, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Quisiera dejar algo más en su corazón. Dios tiene un propósito en su vida, porque la Biblia dice, Él, el Dios de Israel, cumplirá su propósito en mí. Y puede ser un propósito tan grande como usted ni se imagina. Desde mostrar la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, hasta conquistar ciudades y naciones. Así es que lo que debemos exaltar en este mensaje es a Dios, es su propósito y es a Jesús, nacido de mujer, de una mujer virgen, llamado el Cristo. Verso 50 al 52 y terminamos. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Y será que ahora no entendemos qué debemos hacer en cuanto a la fe cuando hablamos de José y hablamos de María? No lo hemos entendido. ¿Debemos honrarlos? Por supuesto, porque la Biblia dice que tenemos que darle honra a quien honra merece. José, un buen padre. José, un hombre obediente a la ley de Dios, sumiso a Dios, que cumplió su propósito cabalmente. Verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dios le preparó una familia en José y en María, estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y un día comenzó su ministerio. Pero de esto le hablaremos en las siguientes entregas. En la próxima hablaremos de José, María y Jesús en este contexto familiar. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día. Hasta pronto.